Mis saludos, mi nombre es Geomari Salas Pereira y hoy abordaremos el análisis del ADN y su aporte en la investigación criminal. Para comenzar, debemos tener claro qué es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Este es uno de los dos tipos de ácidos nucleicos que están contenidos en las células y constituidos por secuencia de nucleótidos que básicamente es la unión de un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. En el caso del ADN, el azúcar es la ribosa y las bases nitrogenadas que se pueden encontrar en él son la adenina, tiamina, citosina y guanina. La base nitrogenada es igual para el ADN y para el ARN. En 1953, Watson y Crick realizaron a gran escala un modelo de ADN en doble hélice, basándose en los estudios previos de Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, quienes por rayos X dedujeron la estructura helicoidal del ADN. Ahora bien, el ADN se encuentra principalmente en el núcleo de la célula y en menor medida en las mitocondrias. ADN nucleico, ADN mitocondrial. Pero ¿para qué nos sirve toda esta información biológica si el derecho es una profesión basada en una ciencia social? Pues resulta que los genes, es decir, esa secuencia de nucleótidos que nombramos anteriormente, produce un tipo específico de proteínas que tendrán funciones igualmente específicas, pero que tienen una combinación única cuya decodificación por parte del ARN es llamada código genético. Todo esto es muy complejo y es más completo, por supuesto, pero este video tiene como fin una aplicación legal, no ahondar en lo científico como tal por ahora. Sin embargo, es importante a grandes rasgos que el profesional del derecho sepa de dónde viene el ADN y su aplicación en el ámbito jurídico, principalmente en investigación criminal. Porque esto es una herramienta que no solo ha revolucionado las ciencias forenses, sino que también ha replanteado principios procesales fundamentales como la prueba, como la cadena de custodia y también los derechos fundamentales del imputado. Entonces, el ADN es la estructura molecular que contiene la información genética única de cada ser humano, salvo en el caso de los gemelos monocigotos. Desde 1985, con los trabajos pioneros de Alex Jeffrey y gracias a la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, como usualmente se le conoce, hoy se pueden analizar mínimas cantidades de material genético, contenidos en sangre, en pelo, en semen, en sudor, en piel, y así los científicos pueden establecer correspondencias con altísima certeza estadística. De esto se encarga la genética forense, de configurar la huella genética o perfil de ADN, valiéndose de todas las herramientas hasta ahora descubiertas para decodificar el ADN, cada vez con menos cantidad de muestras y con formas más sistematizadas e incluso más económicas que años atrás. Estos perfiles, cuando son debidamente procesados, generan probabilidades de identificación superiores a 1 en 1000 millones. A través de ellos, no solo se identifica el posible autor del hecho punible, sino que se absuelve al inocente y se reabre el camino hacia la verdad material. El doctor y profesor en Derecho Penal, Alfonso Serrano, incluso hace referencia a uno de los genes actualmente estudiados que aparecen en criminales y que generan en el individuo una tendencia a delinquir. El cariotipo XII, o también llamado síndrome de instintos criminales, es mencionado por María González y Lola Caballero en su video ADN y criminalística, como un cariotipo vinculado a conductas violentas y de gran incidencia en presos penales y de alto comportamiento criminal. En este sentido, la genética forense pretende seguir aportando al estudio del comportamiento humano, a la sociología, a la criminalística, a la criminología, en una sola palabra, a la justicia, demostrando que ambas vertientes, las ciencias biológicas
y las ciencias sociales, en nuestro caso, el derecho, por supuesto, no se excluyen, se complementan e incluso se apoyan en la informática, que ahora también es llamada una ciencia, la ciencia de la tecnología. En Venezuela, la utilización del ADN como medio probatorio está sujeta al cumplimiento de los principios del debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales. El Código Orgánico Procesal Penal regula la prueba pericial en sus artículos 223 y siguientes, exigiendo que toda pericia se fundamente en técnicas científicas universalmente aprobadas, ejecutadas por expertos debidamente acreditados. Entonces, la admisibilidad del análisis de ADN no es absoluta y depende de que se cumplan con rigurosidad una cadena de custodia íntegra y documentada, un consentimiento informado del imputado o autorización judicial fundada, laboratorios acreditados y protocolos verificados, reproductibilidad y contradicción en el juicio oral con participación activa de las partes. Tal como sostiene la doctrina, no basta con la verdad científica, se requiere la verdad procesal construida bajo garantías constitucionales. La prueba genética en este sentido no puede imponerse como dogma, sino someterse al escrutinio del contradictorio. ¿Cuál pudiera ser una razón? Imaginemos que todo aquel que tenga el cariotipo XIY que nombramos anteriormente sea considerado delincuente y la justicia pretenda encarcelarlo o inculparlo. Primero, que echaríamos por la borda la premisa que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y segundo, que si bien es cierto que los genes ejercen una gran influencia en la expresión de una característica específica, también es cierto que el ambiente influye enormemente en la expresión de esa característica. Por ejemplo, hablemos de medicina. Si un individuo tiene genes para una determinada enfermedad, digamos diabetes, no quiere decir que el médico le va a prescribir insulina sin manifestar la enfermedad. Es ilógico. Así como sería ilógico prejuzgar a un individuo por poseer un gen que lo hace tendente a instintos criminales. El ambiente ejerce una gran influencia, tanto para el primero como para el segundo. En el primero, la alimentación, el ejercicio, la gestión de las emociones pudiera impedir que el gen de la diabetes se exprese. Y en el segundo, la educación, la crianza, las condiciones políticas del país donde viva pudieran seguramente evitar el delinquir. En ambos casos, conocer su código genético pudiera permitir adoptar medidas más coherentes con anterioridad, pero en ningún caso dejar de considerar las innumerables variables que se combinan para establecer una conducta criminal. Y es que parece ser que Superman tiene orígenes oscuros, pero lo enviaron a la Tierra y tuvo padres que criaron bien a su hijo, y eso no se borra fácilmente. Realmente uno escoge, pero no se borra fácilmente cuando un niño es criado con buenos principios. La obtención y uso del ADN en procesos penales plantea una atención evidente entre la eficacia persecutoria del Estado y los derechos del ciudadano. Tal como recoge la jurisprudencia constitucional comparada, deben observarse principios de legalidad estricta, es decir, no puede extraerse muestra biológica sin norma habilitante. Proporcionalidad, la intervención corporal debe ser la menos lesiva posible. Reserva judicial, el juez debe autorizar con motivación expresa. Y por último, la protección de los datos personales, donde toda base de datos de ADN debe estar sujeto a estrictos controles de acceso y confidencialidad. Incluso en la lucha contra el crimen, el Estado de Derecho impone límites infranqueables. En nuestro país hay ciertas aplicaciones y limitaciones en el uso del ADN y ha sido particularmente útil en delitos contra la libertad sexual, homicidios y casos de identificación de cadáveres. Sin embargo, debemos reconocer que aún carecemos de una ley especial que regule de forma sistemática el uso forense del ADN. Lo que se aplica es principios constitucionales, normas dispersas, el Código Orgánico Procesal Penal y el reglamento del CICPC. La práctica forense exige además resolver cuestiones como si puede o no una pericia sustentarse en base a datos genéticos
de una base extranjera? La respuesta a esta pregunta no puede ser otra que jurídica y enmarcada en una interpretación garantista del proceso penal. La ciencia genética ofrece un potencial inmenso, pero su aplicación en el derecho penal exige cautela, rigor y respeto por la dignidad humana. Como advertía el profesor Praguer Carías, el principio de legalidad es un escudo frente al exceso estatal, aún en nombre de la verdad científica. El análisis de ADN como prueba preconstitutiva debe ser ratificado en juicio oral conforme al principio de inmediación, y ante la duda razonable siempre ha de prevalecer la presunción de inocencia. Nunca olvidemos que el derecho no busca la verdad absoluta, sino la verdad procesal construida con garantías, equilibrio y justicia.